Cordial saludo. En la ocasión de hoy estamos con la tía administración de bases de datos en la base de datos biblioteca. Para esta actividad se piden eh, tres, tres puntos. Una función, proponer una función, un procedimiento y un disparador. Con el que más trabajé en esta base de datos es de los préstamos, los ejemplares y obviamente pues el tipo de usuario. Está la demostración que si le sumamos 8 a la fecha actual, que es 25, esta daría 33. Y como no es un número válido dentro de una fecha, lo que hace esto es convertirla a un número válido, que como se ve acá, es 2019 del mes 5 del día 3. Hablemos de función. En la función es una rutina almacenada que recibe unos parámetros, ya sea desde que uno los ingrese o ya tengan preestablecidos las rutinas que vaya a realizar, y su sintaxis si uno va a crear, porque hay dos tipos de funciones: las funciones del sistema, como ya hemos visto, que son las de getDate, los días para obtener la fecha del sistema y todo eso. También las funciones de agregado, como la de suma, la de promedios y máximos y mínimos. Esas son funciones del sistema. Para las funciones que uno ingresa tienen esta sintaxis. Entonces, dentro del sistema gestor, lo que se hace es verificar primero si esa función que vamos a crear existe dentro del sistema, y si no, pues que no haga nada. Si existe, si no es not null, o sea que si está llena, se va a borrar esa función. Entonces eso es como una verificación siempre recomendable para no tener errores. Ya después de eso se crea la función, como vimos en la sintaxis, el nombre que va a llevar esa función y los parámetros que se van a ingresar. En este caso va a ser una fecha que va a ser en números, normal. Una fecha, por ejemplo, en esta, que aquí está el ejemplo, obviamente. Y lo que va a retornar es una cadena de letras. Entonces, se declara la variable letras con varchar de tamaño 40, y a esas letras se le va a concatenar. Esta función también está dentro del sistema, es una función del sistema que lo que hace es juntar los parámetros. Entonces, al date, a la fecha ingresada, aquí va a tomar solo el día. Entonces, por ejemplo, acá el día sería este. Eso lo va a traer aquí y ahí va a almacenar ese número, así como el nombre del mes. Aquí sale obviamente en inglés porque el sistema está en inglés, el programa. Y aquí va a tener el año. Verificar, bueno, no verificar, saber si el estado está disponible y poder prestarlo, cambiando obviamente ese estado. Asimismo, llevar un registro de los préstamos que se van haciendo. Entonces, no, aquí tengo el altar porque estaba haciendo unas pruebas. Create. Primero usamos obviamente la base de datos. Creamos el trigger con el nombre TR, la abreviación ya como parte del programa, de la programación. TR préstamo estado. Entonces esto va a afectar a la tabla préstamo cada vez que se inserte. Entonces lo que hacemos aquí es seleccionar de la tabla insert el código material, o sea que cuando uno ingrese el código del material se almacene en la variable dentro de nuestro trigger, asimismo como el número ejemplar y la cédula. Ya aquí se pone el set, es para no tener que ingresarlo, sino que le damos un valor fijo, que ese va a ser el de la fecha de devolución. Aquí ya solo es tener que cambiar este número. Si por ejemplo la persona quiere que las devoluciones sean dentro de 15 días, entonces ya no se tiene que cambiar cada vez que se inserte un nuevo préstamo, sino que se cambia directamente el trigger. Aquí, después de obtener esos valores, se va a insertar en la tabla
nlog préstamo, que es una tabla donde se va a tener como el registro de cada préstamo ya especificado, donde se le van a ingresar los valores de la fecha de entrega, la fecha de devolución, el código del material, el número del ejemplar y la cédula. En esta parte es donde se hace la verificación del estado del ejemplar, del material, por así decirlo. Aquí se realiza, obviamente aquí ya estaba, sí, aquí ya estaba la declaración. Aquí se hace que el estado sea igual a la devolución de esta consulta. Lo que devuelve esta consulta es simplemente el nombre del estado, si está disponible o no. Y ya, una vez devuelva esa consulta, estado ya va a tener una cadena, unas letras, una cadena así. Y entonces se hace la comprobación. Si estado es igual a disponible, quiere decir que sí se puede prestar. Entonces se le agrega, se le asigna a estado el préstamo y se actualiza en la tabla ejemplar el estado. O sea, si antes estaba disponible, ahora en la tabla va a aparecer como prestado. De lo contrario, si no está disponible un material, pues a este se le va a prohibir el ingreso del préstamo y no se va a realizar ninguna acción. Para eso sirve el rollback transaction, que es para no hacer ningún cambio. El de ejemplar, todos aparecen como prestados. Entonces, si ingresamos un préstamo, este debería salir. El libro ya ha sido prestado, por lo cual está bien. Pero, si tenemos disponibilidad de los ejemplares, afecta las 6 columnas, e insertamos un préstamo, afecta a la tabla que necesitamos, que es esta. El préstamo se ha realizado pues exitosamente, sin necesidad, acá como fecha de entrega y fecha de devolución, sin necesidad de ingresar los valores con esas funciones, sino que ya de una vez se las devuelve. Para finalizar, tenemos los procedimientos almacenados, que lo que buscan es reducir el número de sentencias que envía el servidor y también como ocultar ciertas capas dentro de la base de datos. No queremos que siempre estén viendo, como aquí se observa, toda la información que existe en un servidor. Entonces lo que se hace es crear un procedimiento que es repetitivo. Por eso aquí ahorramos las líneas de código que se tienen por una operación repetitiva. Lo que se hace es lo mismo. Miramos si como nosotros somos los administradores, tenemos toda la información. Pero hacemos lo mismo pues con la verificación, si existe ya ese procedimiento. Obviamente existe, entonces se borra completamente y lo volvemos a crear. Volvió a funcionar. Entonces lo que hace este procedimiento es traer de la base de datos solo el nombre y el estado del usuario, con donde la cédula sea igual a la cédula que no ingresamos. Pues lo busca con el número de la cédula. Entonces es solo hacer esta sentencia para cada vez que uno se quiera invocar pues los datos que se necesitan. Aquí tenemos a Ramón y su estado es vigente. Entonces si no cambia el número de la cédula y volvemos a ejecutar, Daniela, vigente. Y así funcionan los procedimientos. Ya así damos por finalizada esta actividad. Muchas gracias.